No. Bueno, se cortó la transmisión, pero bueno, vamos a empezar. Les explicaba, el Señor se compromete a guiarnos, se compromete a enseñarnos y a protegernos, siempre y cuando nosotros andemos por el sendero en el cual el Señor ha destinado para nuestra vida. Ahora, ¿por qué la iglesia ha errado tanto tiempo? ¿Por qué es que la iglesia ha dado tumbos tanto tiempo? La cosa es sencilla. Salmo 32, verso 1 y 2 dice, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Oiga, la amarga y cruda realidad en la cual está envuelta la iglesia es que hoy en día no está adormecida simplemente por el hecho de decir, es que la iglesia está dormida, es que la iglesia, perdón, es que la iglesia la tienen enajenada, la tienen engañada, o lo que es peor, ¿no? Lo más común es que el diablo, no, hermano, ¿sabe? Este pasaje del Salmo 32 y verso 1 dice, dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Les explicaba ahorita antes de que se cortara la transmisión. Dice, cuya maldad. ¿Cuál maldad? No es tanto si yo bebo, no es tanto si yo fumo, si yo fornico, si yo adultero, que claro, yo como se lo he dicho, no es correcto, no está bien, porque la palabra de Dios nos llama a una vida de santificación, una vida de limpieza, a una vida de limpiarnos de toda inmundicia. Porque son cosas que a final de cuentas en nada aprovechan y sí destruyen, ya hablamos naturalmente, te destruyen el cuerpo. Que este cuerpo la palabra dice que es un templo que Dios nos permitió tener o estar dentro de él para que el Espíritu Santo morara en nosotros. Ahora, dice, dichoso aquel en quien el Señor ya no acusa de impiedad. ¿Sabe? La iglesia ha estado inmersa en esta triste realidad, ha estado inmersa en este engaño, no tanto por el pecado en sí, como le le decía al principio, sino porque la iglesia ha estado envuelta en impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad no es otra cosa más que no tener piedad, no tener misericordia, no tener bondad, no tener compasión de nuestros semejantes. Esa es la impiedad. Esa es la impiedad. Porque mire, le vuelvo a repetir, dice Salmo 32, verso 1 y 2, dice, dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de ser impío, de no tener compasión. Dichoso aquel quien el Señor ya no acusa de injusto, de falta de misericordia. Y dice, y en el que no hay engaño. Entonces, entendamos un poquito el concepto. Si tú y yo somos acusados delante de Dios o delante de Dios caminamos con una actitud de impiedad, sepámoslo, hermano, que no solo tenemos ese problema y tenemos esa situación en nuestro contra delante de Dios, sino que estamos caminando en engaño. Aquí no cabe que el diablo y la gran diabla, el Señor lo reprenda. Yo no estoy diciendo que el diablo no pueda operar o que no tenga poder, pero aquí el pasaje del Salmo 32 dice claramente, si tú caminas con maldad, ¿y qué es hacer la maldad? Hacer lo malo. Comportarte de una manera tan insensible, tan indolente con nuestros semejantes. Y si tú y yo caminamos acusados con impiedad, dice el Señor, ¿qué crees? Tienes engaño. Tienes engaño. Hoy el pueblo cristiano, hermano, desafortunadamente buscamos lo que nuestro corazón desea. Deseamos satisfacer los gustos, los placeres personales o el ego, no solo el personal, porque muchas veces, mire, aquellos que de alguna manera podemos o tenemos no sé cómo llamarle, la gracia, la dicha, la bendición, no sé, de compartir la palabra, muchas veces queremos sentirnos como que somos, wow, intocables. Y dice el Señor, oye, ¿te estás dando cuenta que estás caminando engañado? Porque preponderas tus intereses, porque preponderas lo que tú quieres, tu placer, el sentirte, wow, caminas engañado. Y eso te lleva a una vida de impiedad para con tus semejantes. Y dice el Señor, yo no quiero que vivas así, yo quiero que camines por la senda
para qué es el que te lleva a lo mejor de tu vida. Yo quiero llevarte por una senda que es la mejor para tu vida. Pero hoy la gente, mira, lo mejor lo que yo leía en el post, lo que le repito, estar ahí con proclamas, estar ahí con decretos y que le echamos chamoy y que lo ungimos con mostaza y decir que declaramos y que los cielos abiertos y pasa el año y vemos que eso es en enero y para diciembre seguimos igual. Y dice, ¿sí el cambio? ¿Y lo que me profetizaron? ¿Y lo que me decretaron qué pasó? Y es lo que yo me preguntaba en la mañana, ¿esto será tu voluntad, Señor? ¿Estas situaciones serán tu voluntad? Y el Señor me mostraba el Salmo 32. Salmo 32. Dice, lo que pasa es que a la gente le gusta caminar engañada, porque le gusta seguir apapachando su camino de maldad y le gusta seguir apapachando su impiedad. ¿Cómo crees, Señor? Sigue leyendo. Verso 5, Salmo 32, verso 5 dice, mi pecado manifesté y mi iniquidad no oculté. Dije, confesaré contra mí el pecado mío al Señor, y tú perdonaste la impiedad de mi corazón. Oiga, hermano, qué triste, hermano, que hoy en día caminamos con el pecado guardado. O sea, nosotros creemos que porque nosotros nos echamos un cigarrito acá en lo oculto, según nosotros, nos echamos una cervecita, o dicen por ahí, nos echamos una canita al aire y no la confesamos. Y dice el Señor, sí, claro, yo la tengo ahí. Yo la tengo ahí, pero también tienes algo que no quieres confesar. Y como que es, disculpe, don Señor eterno, pues nada más que no confiesas tu impiedad. Contra mí confesaré el pecado a mi Señor. Confesar ese. Y tú lo perdonaste, la impiedad de mi corazón. Por eso le decía al principio, queremos satisfacer nuestras necesidades. Y dice el Señor, si supieras que tu pecado está lleno, que tu corazón está lleno de impiedad. Porque tú lo que haces, lo quieres para satisfacer tu ego. Tú lo que haces, lo quieres para tus intereses, pero jamás piensas en tus semejantes. Y dices que me amas. Platicando con una persona, le decía, y es que yo amo a Dios. Le dije, es que es bien fácil conocer y saber si yo o tú o quien sea ama a Dios. Me decía, ¿y cómo lo puedo saber? Bien sencillo. El Señor Jesús dijo, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? No, pues amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Ok, ¿y el segundo? No, pues amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es semejante, y con eso se cumple la ley y los profetas. Perfecto. ¿Cómo sé yo que amo a Dios? ¿Cómo sabe Dios que yo lo amo? Perfecto. A Dios no le vamos a mentir. Dice Dios, yo quiero saber cuánto me amas. Sí, Señor, yo te amo, yo te canto, yo te danzo. Perfecto, dice Dios, yo no tengo duda de eso. Yo lo dudo. ¿Sabes por qué lo dudo? Porque yo no veo que tengas amor y compasión con tus semejantes. Porque el Señor es claro, dice, y el segundo mandamiento es semejante, es igual, están empatados. Si yo digo que amo a Dios, tengo que manifestar un amor a mi prójimo. Tengo que manifestar una compasión a mi prójimo. Pero si yo no tengo esa compasión, si yo no tengo ese amor para mis semejantes, perdóname, hermano, estamos más perdidos que los hijos de la Llorona. La manifestación de amor hacia Dios es cuánto amo por mis semejantes, porque el apóstol Juan lo dice. Aquel que dice amar a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. El tal es mentiroso. Y entonces dice el salmista, dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad. Pero te imagínate llegar tú y yo delante de Dios, porque engañar al prójimo, a engañar a nuestros semejantes, eso es bien fácil, bien fácil. Yo decir, pues yo ayudo, decir yo bendigo, decir yo no le hago daño a nadie. Bueno, a los ojos de los hombres y a los ojos de Dios. A los ojos de Dios nos vamos a llegar a unas sorpresas muy desagradables, hermano. Dice el apóstol el apóstol Juan, muchos regresarán avergonzados. Esperemos no ser de esos. Es una cruda realidad, hermano. Esto es una cruda realidad.
Pero hoy lo vuelvo a repetir, preferimos proclamas, preferimos que nos profeticen, preferimos que nos unjan con aceite de carro, preferimos que nos embadurnen de mostaza, preferimos que nos digan, pero esa es la senda que Dios escogió para nosotros. Y yo le decía, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque prefieren seguir ocultando su impiedad en su corazón, prefieren seguir satisfaciendo sus propios egos. Esa no es mi voluntad. No quieren hacer un alto y pedir perdón, y no solo pedir perdón, sino dar frutos dignos de ese arrepentimiento, teniendo compasión por sus semejantes. Ahora, meditemos un poquito, hermano, y hagamos un alto. Hagamos un alto. ¿Sabe por qué la iglesia ha caído en esto? ¿Sabe por qué hemos caído en esto? Salmo 32, verso 6, todo está aquí. Por eso a ti orarán y te invocarán todos. Oiga esto, lo que dice. Por eso a ti orarán y te invocarán todos los piadosos al tiempo propicio, y la inundación de las copiosas aguas no llegarán a ellos. Oiga esto. ¿Sabe por qué es el principio de todo esto? Lo que les decía en la enseñanza anterior. La falta de una comunión, la falta de una oración a Dios, la falta de un compromiso con Dios, porque nos es más fácil, discúlpeme hermano, yo bendigo y alabo todas esas congregaciones, en fin, pero nos es más fácil congregarnos, nos es más fácil poner un cassette, nos es más fácil lo más sencillo. Lo más sencillo que que decir, ponía a mi pastor un ejemplo, y tenía mucha razón, me decía, a ver Miguel, a ver, ¿qué te es más fácil? ¿Levantarte a las 3 de la mañana a la vigilia o decir ven y pacta y da tus 500 pesotes? ¿Qué te es más fácil, Miguel? No, sí tienes razón, pastor, yo le dije. Me es más fácil decir yo me comprometo y yo doy 500, 200, 300, yo no sé. Que levantarme a las 3 de la mañana con frío en diciembre o en enero que el frío cala, pero sí con todo. Me es más fácil. Dice, y es que desafortunadamente la gente se va por lo más fácil. Y aquí dice el salmista, a ti orarán y te invocarán todos los piadosos. Oiga, no dice que cualquiera. No dice que cualquiera. No dice, y todos vendrán y invocarán. No, dice, orarán y te invocarán todos los piadosos. Dice la otra versión, todos los justos. Todos los justos. Dice otra versión, ahorita que recuerdo, todos los misericordiosos. Tremendo, que desde una falta de reconocimiento y de confesar esos pecados de impiedad que tenemos arraigados en el corazón, hasta una falta de comunión con Dios. Hasta una falta de comunión con Dios, y así queremos evadir malos tiempos, hermano. ¿Y por qué se lo menciono? Porque este mismo texto dice, y la inundación de copiosas aguas no llegará a ellos, dice la otra versión. Cuando venga el tiempo de la prueba, tú me auxiliarás en el tiempo propicio. Ahorita vemos y sabemos que la crisis, y sabemos que vienen los problemas, que viene el hambre, que viene la carestía, tanta cosa. Pero ya nos cercioramos que nosotros, en nuestro corazón no haya impiedad. Ya nos cercioramos que llevamos una vida, si no de lo más excelente, decir, Señor, mira, tengo que practicar la justicia, tengo que practicar la piedad. Si quiero que tú me guardes en el día malo, discúlpame, hermano, pero nadie va a ser guardado del día malo nada más porque sí, ¿eh? Algo que yo le llamo el seguro de vida es la piedad y la misericordia para con tus semejantes, porque esa es la voluntad de Dios. Y ahorita se los voy a demostrar con la palabra de Dios. Lo único que a ti y a mí nos va a guardar de los juicios de Dios es practicar el amor a nuestros semejantes. Es practicar la misericordia con nuestros semejantes. Es practicar el amor, la justicia, la piedad, que son las buenas obras. Y muchos dirán, quizá los que por primera vez están escuchando van a decir, es que no es por obras para que nadie se jacte. No. Lo que no es por obras es la salvación del infierno, porque por eso por eso nuestro Señor Jesucristo fue y murió a la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Porque por medio de ese sacrificio, porque por medio de ese bendito regalo que fue su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, es que tú y yo libramos el ir al lago de fuego.
Pero discúlpame, pero la asignación eterna, pero el lugar de privilegio, sí es por obras. Ese sí es por obras. Pero en alguna otra ocasión nos vamos a dar tiempo para alguien que tenga dudas. Si me puedes enseñar, claro, con mucho gusto, que cómo las obras que tú hagas por tus semejantes te van dando un lugar eterno. Rápidamente te lo voy a mencionar. ¿Recuerdan el pasaje del joven rico? Aquel fue claro y le llegó y le dijo, maestro, maestro bueno, qué bien haré para heredar la vida eterna. Y el Señor no le dijo, ¿qué te pasa, mentiroso? ¿Cómo crees si no es por obras? ¿Verdad que no le dijo eso? El Señor le dijo, ¿has guardado los mandamientos? Sí, todos. Pues te falta uno solo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y ven y sígueme. Y hay una dice, y serás perfecto. Entonces, hermano, la asignación eterna, discúlpame, pero sí son por obras. Sí son por obras. No lo digo yo, está escrito. Ahora, todo esto tiene solución de salir de un corazón lleno de impiedad, de una falta de comunión con Dios. Sí, sí tiene una solución. Salmo 32:6 dice, por esto orará a ti todo santo o todo justo, en el tiempo en que puedas, Señor, ser hallado. Aún hay tiempo, hermano, aún hay tiempo, porque ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán, porque tú estás con Él, Señor. ¿Qué hacer en lugar de creer a cosas vanas, sin sentido? ¿Qué hacer y poder así cumplir la voluntad de Dios? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Ya vine, ya confesé que he caminado en error, ya confesé que he vivido para mí, ya confesé que no he hecho lo que es la voluntad de Dios, que ya no he andado por la senda de la vida, la que Dios tenía preparada para mí. Ya lo confesé, Señor. ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hay solución? Te vuelvo a repetir, sí hay. Porque de nada sirve, vamos a reunirnos, hermanos, y miren, y vamos a proclamar esto, y vamos a declarar que es el año de la no sé qué, y que fue y que vino, y que el año de la... Hermano, discúlpeme, a los ojos de Dios no hay tiempos. No me diga que Dios tiene su calendario. No me diga que Dios se rige por el calendario humano. ¿Acaso será así? Ay, el Señor, ay, ángeles, prepárense porque vayan haciendo el bacalao, el pavo, los romeritos, porque ya se acaba el fin de año y ya es nuevo año. ¿Acaso será el Señor? O ángeles, es que este año aquí en el cielo es el año de la... No, dice que es el Señor por todas las edades. El Señor no se rige por esas situaciones, hermano, pero entonces, si Dios no está conforme con esas situaciones, si Dios no está de acuerdo, no es su voluntad esas situaciones, y que eso ha sido lo más práctico para el hombre el día de hoy, si eso ha sido lo más sencillo para el hombre, pecar de su voluntad, entonces, ¿qué hacer? Y yo quiero compartirle qué hacer, qué hacer, qué hacer. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas... Perdón, que si seguimos, ¿verdad? Bueno. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, oiga esto, y a predicar el año agradable del Señor. Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el año agradable del Señor? ¿Cuál es ese año agradable? ¿Cuál es ese año agradable? Pues no que el Señor no se rige. Pues no que, no que eso no es de Dios. Lo que no es de Dios son las proclamas. Lo que no es de Dios es andar haciendo decretos. Lo que no es de Dios es andar haciendo pactos, andar pidiendo primicias. Eso no es de Dios. Lo primero que tú y yo tenemos que cerciorarnos para predicar el año agradable del Señor es, número uno, que el Espíritu Santo del Señor esté sobre nosotros. Pero ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logro?
¿Cómo lo logro que el Espíritu del Señor esté sobre mí? ¿Cómo sé que el Espíritu del Señor está sobre mí? Mira, hermano, si hay una tristeza dentro de la iglesia, es que hoy en día mandan todos. Manda el pastor, manda el diácono, manda quien guste que mande en las iglesias, pero menos el capitán o yo le llamo el comandante en jefe, ¿no? El dueño de la obra, el Espíritu Santo. O dígame, pero tenemos el descaro y el cinismo de decir, la iglesia del principio, la iglesia primitiva, estamos más primitivos nosotros, hermanos. Porque ahí el que gobernaba y el que decidía era el Espíritu Santo. ¿O no dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro se reunió y dijo, al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido? El Espíritu Santo ha ordenado, el Espíritu Santo nos ha indicado. Dígame hoy en una iglesia donde el Espíritu Santo habla. Dígame. Una sola iglesia. Que el Espíritu Santo hable. Pues ya al menos por voz de profetas, ¿no? Ya no digamos como en el libro de los Hechos audiblemente, pero ya al menos por voz de profetas. Terrible situación, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí para tener fama en Facebook, para ir a las naciones, para sentirme la última coca del desierto. El Espíritu Santo para que yo acumulara dinero. ¿Eso dice? Ahora, el Señor Jesús, ¿dónde lo dijo? Lo enseñó en la sinagoga, sí, pero ¿dónde adquirió? ¿Dónde el Espíritu Santo vino sobre él? Porque dicho sea de paso, el Señor ahí está diciendo la activación. El Espíritu del Señor está sobre mí con estos propósitos. Cuando el Señor sale del agua, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como en forma de paloma. Pero dice que vino sobre él, que posó sobre él. Pero si usted sigue leyendo el capítulo, súbase 3 versos arriba y dice que él entra al desierto para ser tentado por el enemigo, que ayunó por 40 días y 40 noches. Ahora, no solo fue de que se mató de hambre el Señor, también estuvo en comunión, estuvo en oración. Y usted puede ver las tentaciones, y que si eres el Hijo de Dios, y que si eres el Hijo de Dios haz aquello, y si eres aquel, y queriéndole meter dudas. Pero el Señor con su identidad dijo, no, apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero ¿sabe qué fue lo hermoso de eso cuando Él sale de la prueba? Dice que los ángeles bajaran y le servían. Pero lo impresionante es que dice que Jesús, saliendo del desierto, dice, salió no con el Espíritu Santo sobre él, dice, en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que muchos podemos decir, bueno, yo tengo el Espíritu Santo, sí, pero ¿fluyes en el poder del Espíritu Santo? Ahí lo dice claramente. Y Jesús saliendo del desierto en el poder del Espíritu Santo, fue y comenzó su ministerio. Y dice que entró primero a la sinagoga, agarró el rollo y dice que él se paró delante de los magistrados, de los sacerdotes y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y como para qué está el Señor, el Espíritu Santo sobre ti, Jesús? Me ungió, me activó, me preparó, me dio esa activación, esa unción que no me permite estar ocioso. ¿Para qué? Número 1, para dar buenas nuevas a los pobres. Para predicar el evangelio a los pobres. ¿Verdad que no hay para ir a las naciones? ¿Verdad que no para fincar un ministerio? Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hermano, lo primero que tú y yo debemos de saber, si el Espíritu está sobre ti, sobre mí, lo primero es que tú y yo debemos que tener amor y compasión por los pobres. Para que ellos les lleguen las buenas nuevas. Discúlpame, hermano, pero las buenas nuevas a los pobres no son con palabras.
Porque dice el apóstol Santiago, de nada te sirve llegar y decirle a alguien que tiene carecimiento o alguna necesidad, decirle que vete y que Dios te bendiga y enviarle a casa con manos vacías. De nada nos sirve. Las buenas nuevas son llevando sustento, llevando ayuda, llevando el auxilio al necesitado, al pobre. ¿Por qué? Se recuerda que en la misma iglesia del principio dice la palabra de Dios que todos traían lo que poseían, todo lo que tenían. Dice que lo traían a los pies de los apóstoles, a los pies de los enviados. ¿Verdad que sí? Pero hoy en día, hermano, mira, una realidad es que lo llevan, sí, pero le llevan a las manos de los que se dicen apóstoles, a las manos de los que se dicen encargados de obra, no a los pies. ¿Y por qué a los pies? Cuando yo le preguntaba al Señor, y bueno, ¿y por qué a los pies? Ah, porque hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de paz. Y no hay paz si no hay un auxilio. No hay paz si no hay una ayuda. No hay paz si no hay un socorro, si no hay un sostén. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de paz. ¿Cómo vamos a ir a los pobres dejándolos en la misma pobreza? Dejándolos sin un sustento, sin una ayuda, sin un socorro. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y cómo lo sabes? ¿Porque predicas gritando? ¿Porque te dices el ungido? ¿Porque te aventaste un supermensaje de 3 o 4 horas? No lo sé. ¿Porque te aventaste un rema? ¿Por eso eres el ungido? No. La primera evidencia de un ungido de Dios es que ella sabe llevar las buenas nuevas a los pobres. Y no solo hablemos de un pobre en lo material, porque el Señor habló también de los pobres de espíritu. Tendremos ese pan, tendremos ese sustento espiritual para aquel que necesita. Porque es triste, hermano, es triste realmente que muchas veces solamente nosotros vamos a la iglesia para que nos alimenten. ¿Y nosotros podremos alimentar y sustentar a alguien? Yo bendigo, mire, y no porque esté aquí conectado el hermano Raúl, pero cuando yo vine al Evangelio, recuerdo que él de alguna manera me sustentó. No jamás me dijo, ve con el jefe Víctor. No. Él me compartía lo que Dios le ha dado, sus entenderes del hermano en este caminar, pero me fue mucho de bendición el hermano. Me supo sustentar. Jamás me dijo, ve y busca al Rubas. No, jamás. Jamás. Él en su momento me alimentó, me sostuvo. Yo creo que de tú y yo, hermanos, al tiempo debemos también ser gente que sustente al que necesita, al pobre en espíritu. Ahora dice, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón hay? ¿Cuántos quebrantados de corazón habremos? ¿O conocemos? Y los dejamos más pateados, los dejamos más quebrantados, o somos capaces de vendar esos corazones. Porque si dices que el Espíritu Santo está sobre ti, creo que tienes la capacidad de sanar, no de lamer, no de apapachar, de sanar. De sanar, hermanos, o sea, ya es otra cosa, decir, mira, todo el dolor que traías tiene que sanar. Porque el Señor está contigo, porque el Espíritu del Señor me ungió, me dio de su aceite para que yo pueda sanar tus heridas, de ese corazón quebrantado, de ese corazón dolido, de ese corazón afligido. Me envió a pregonar libertad a los cautivos. Pues somos pregoneros de libertad. ¿O qué somos? ¿Qué somos, hermano? ¿Qué somos? Y dar vista a los ciegos. ¿Cuántos ciegos? Y básicamente, mire, yo me preocupaba en la mañana por decir, es que creo que la mayoría caminamos con cierta ceguera. Creemos que es lo correcto porque las masas, porque la bola, porque la multitud, porque X ministerio así lo anuncia, así lo dice. ¿Pero será acaso así?
Caminar con decir por qué un Señor dijo que era el año de la restitución, que era el año de recuperar lo que el diablo me quitó. Y decía el diablo, ¿yo qué culpa tengo, no? Si el diablo ya no juegues, o sea, yo ni culpa tengo de lo que perdiste. ¿Sabe? Me viene ahorita el pasaje de trae todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y yo reprenderé por vosotros al devorador. Y reprendemos al diablo. Y reprendemos a Satanás, el Señor lo reprenda. Y reprendemos la escasez, y reprendemos la miseria. Y seguimos igual de pelados. Y seguimos igual. Y dice el Señor, ya el mismo va el mismo diablo a decir, ya viste, Señor, a estos ingratos. Me están ahí reprendiendo y yo ni tengo que ver. Porque si entendiéramos y comprendiéramos bien el pasaje, el devorador son los ministros. Ahí son los ministros. Todo el pasaje de Malaquías está hablando a ministros, a sacerdotes corruptos, a sacerdotes que están haciendo mal. Entonces dice, mira, tráeme todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. No en la casa del pastor, no en la casa del apóstol, no en la casa del predicador, en mi casa. ¿Por qué en mi casa? Porque a la casa del Señor estaba constituido que ahí debía haber alimento para que se acercaran los huérfanos, para que se acercaran las viudas, para que se acercara el forastero, para que se acercara el necesitado. ¿Pero qué cree? Y cómo lo ejemplificó bien fácil. Acuérdese que cuando estaban los hijos de Elí, que dicen que eran hombres impíos, que eran hombres que no temían de Dios, que no temían a Dios. Dice que ellos sustraían lo mejor de las ofrendas para ellos. Y dice que este era un grave pecado delante de los ojos de Dios, porque el pueblo ya menospreciaba las ofrendas. Decía, no, pues ¿de qué sirve que yo llevo? Si el sacerdote se lo come, se lo lleva para su prole. No, o sea, ¿por qué? Y dice el Señor, estoy enojado, estoy airado. Estoy airado, pero dice el Señor, probadme en esto, traigan los diezmos al alfolí, traigan lo que le toca a mis necesitados, a mis huérfanos, a mis viudas, porque yo tengo cuidado de ellos. Y si tú lo haces, yo te abro las ventanas de los cielos, yo te las abro y reprendo a ese vividor por ti. Duele, ¿verdad? A mí me dicen, bueno, ¿y qué? Si Dios te llama, ¿de qué vas a vivir? Pues de mi trabajo, ¿de qué más voy a vivir? ¿De qué voy a vivir? Si el Señor Jesús trabajaba, si el apóstol Pablo trabajaba. Y el apóstol Pablo fue bien claro y dijo, yo podría tomar de ese derecho, yo podría, mas sin embargo, por ganar la corona de la vida, por ganar la corona de justicia, por eso es que he renunciado a toda esa clase de bienes. Mire, muchos están esperando reinar, ¿eh? Muchos están esperando reinar y cuando allá llegue y me voy a la corona y dice el Señor, ay, si supieras. Si ya te serviste acá, como que ¿por qué quieres cosechar aquí vida eterna? Como ¿por qué quieres cosechar honra? Mire, una de las situaciones es que sin corona de espinas, sin llevar la cruz acá abajo, no hay corona de oro allá arriba, ¿eh? No hay corona de oro. Porque Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, ¿cómo queremos heredar la vida? ¿Cómo queremos heredar la bendición eterna si aquí queremos vivir como reyes? Aquí queremos vivir con lo mejor, comer de lo mejor. Yo no me imagino a mi Señor Jesús vistiendo de lo mejor. Y muchos dicen, no, pues es que se peleaban su túnica y porque era de lo más fino. Sí, era lino fino. Era lino fino. Pero no dice que traía de lo más excelente. Si él mismo dijo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Lo crucificaron desnudo. Pidió un burrito ahí y prestado.
Entonces, no, recuerda el pasaje, me estoy acordando de otro pasaje, cuando dice que estaban sentado y dijo, vámonos porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Sí se recuerda ese pasaje? El espíritu, viene el príncipe de este mundo y él no tiene, y disculpa Señor Jesús, ¿por qué no tiene nada en ti? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para ser príncipe, sino para ser servidor, para ser siervo. Ahorita no es mi tiempo de ser rey. A mí no es mi tiempo de ser príncipe. Este ingrato se enseñorea de las naciones. Este ingrato se quiere servir con la cuchara grande, pues tiene los reinos bajo su poder. Pero yo no. Yo no tengo ni en qué recostar mi cabeza. Porque yo cuando haga mi trabajo completo y cuando yo llegue a la cruz, cuando yo haga el sacrificio total y cuando diga consumado es y cuando cumpla la misión la que se me fue encomendada según la voluntad de Dios, entonces subiré a lo alto, me sentaré a la diestra del Padre y entonces sí, no solo seré príncipe, sino que seré rey de reyes y señor de señores. Tremendo. Tremendo, hermano. Y dar vista a los ciegos. Hermano, si a ti el Señor te ha dado el privilegio de ver, y estoy hablando espiritualmente, dale vista a los ciegos. Pon en libertad a los oprimidos, para que puedas decir, el año agradable del Señor se está cumpliendo. Oiga, me gusta esta versión que dice, para anunciar que este año es el año que el Señor mostrará su bondad. Es el año que el Señor mostrará su bondad, dice la contemporánea, y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¿Vea? ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? Proclamar la libertad, proclamar, darle la vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, anunciar las buenas nuevas a los pobres. Eso es a lo que Dios nos mandó. A los ojos de Dios, pero oiga, quiero rematar esto. ¿Y qué pasa si yo digo, bueno, es que como que no me casca, no me checa lo que dice? No, yo me dejo llevar mejor por el año de la no sé qué. El año de la cosecha, el año de la siembra, el año del... tanta cosa. ¿Qué pasa? A los ojos de Dios, ¿qué pasa? Salmo 32, igual verso 9 dice, no seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, dice el Señor, mira, como un burrito, como una mulita, como un caballito que no tiene entendimiento. Necesitan de un freno y una brida para mantenerse controlados. Qué terrible que el Señor nos vea decir, pues camina con proclamas, camina con profecías, camina con tanta situación de esa índole, porque pues como se controla. Pero porque no tiene entendimiento. No sabe que mi buena y agradable voluntad es que mi espíritu esté sobre ellos. Mi voluntad, dice el Señor, es que mi Espíritu Santo esté sobre ti, que mi Espíritu Santo te dé la activación, no un seminario, no un congreso, no la teología, sino que mi Espíritu Santo que te unja, te prepare y te active para proclamar la buena nueva a los pobres. No sé si a ti y a mí nos interesa esto. Pero qué tremendo, hermano, que el Señor nos pueda activar. Pero la activación también no vendrá sin prueba, Porque recuerde, le vuelvo a recordar, al Señor vino el Espíritu Santo en el poder del Espíritu Santo cuando Él salió del desierto. Pero usted de mí cualquier problema y ahí estamos renegando, ahí estamos llorando, ahí nos estamos amargando. Ahí estamos quejándonos. ¿Y cómo? ¿Por qué, Señor? Si yo me congrego cada 8 días, y si yo he diezmado, y si yo te he servido, sí, dice el Señor, y yo no te lo discuto. Yo te he visto que has sido fiel. Yo te he visto que, mira, no dejas el servicio para nada, pero hay un servicio más excelente. ¿Y cuál es, Señor? Pues ve y haz el bien a tus semejantes. Preocúpate por los que están allá afuera. No seas impío.
Si tú te das a la tarea de buscar en la palabra impiedad no aparece o no se la etiquetan a los mundanos, porque ellos no tienen conocimiento, se la etiquetan a la iglesia. La iglesia camina con impiedad. Porque la iglesia en su ego, en su afán, lo que vimos, llenando su corazón de impiedad, llenando su corazón de intereses personales, llenando su corazón de tanta cosa. Dice el Señor, no, ¿crees que estás bien? ¿Crees que estás bien caminando así? Dice el Señor, no, caminas engañado, caminas engañado. Si supieras que hay algo más excelente, que mi Espíritu Santo está sobre ti, que mi Espíritu Santo te habilite con este poder, para que puedas activarte en pro de los demás. En fin, yo creo que es tiempo de hacer un alto, hermano, y vamos a seguir con la secuencia, la comunión con Dios. Todo comenzó, si recuerdan, hace 8 días, no recuerdo cuándo fue la otra enseñanza, la oración. No es tan fácil dejar de orar, pero veamos las consecuencias hasta dónde nos llegan. Nos hacemos autosuficientes. No pasa nada. Y recuérdese que dice el profeta Samuel, lejos esté de mí que yo peque contra el Señor dejando de orar. Pues ya desde el hecho de que no oras, supieras que estás pecando contra mí. Pero recuerde que también ahí dice que el profeta Samuel crecía, seguía creciendo, seguía madurando. Obviamente, y lo vimos ese día, ¿no? Alguien que acepta que no puede dejar caer a tierra ninguna de las palabras del Señor, que no puede dejar de la comunión con Dios, es alguien que crece, alguien que madura. El niño, pues, dice la palabra, que el niño y el esclavo nada difieren. Entonces, hermano, yo sigo alentándote, sigo animándote a que no dejes la comunión con tu Dios. Si tú habías dejado la comunión con Dios, si tú te has alejado de la oración, recuerda que tu lugar ahí sigue disponible. Aún dice la palabra, Salmo 32, mientras puede ser hallado. Isaías 55 también lo dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Porque llegará el momento, hermano, que ya, dice la palabra, que aunque clamen, que aunque lo busquemos, no se dejará hallar. Entonces dice la palabra de Dios, acercaos confiadamente al trono de la gracia, acercaos con certidumbre de fe, que el Señor es galardonador de los que le buscan. Tu lugar sigue disponible como aquel Mefiboset, ¿te recuerdas? ¿Te recuerdas que dice que la palabra como figura de Cristo, el rey David le dijo, desde hoy en adelante comerás a mi mesa como uno de mis hijos? Tú y yo fuimos llamados a la mesa del rey. Tú y yo fuimos llamados a la comunión con Cristo, dice el apóstol Pablo, porque vosotros fuisteis llamados a la comunión con Cristo. Este fue nuestro principal encomienda que Dios nos dio. Métete en comunión con Dios, métete en esa comunión. El profeta Daniel no temió a ser echado a los leones antes de dejar de orar a Dios. Amemos esa comunión. Amemos esa búsqueda con Dios. Siempre tenemos un momento, siempre tenemos una oportunidad para orar a Dios. Aun cuando te bañas, aun cuando sales al trabajo, cuando estás haciendo de comer, cuando estás laborando, siempre hay un espacio. Siempre hay un espacio donde tu Padre está dispuesto a escucharte, donde tu Padre está dispuesto a hablarte, donde tu Padre está dispuesto a atenderte en la mesa. Hoy es el tiempo propicio, dice la palabra, para que tú busques, para que tú y yo indaguemos en su presencia. No nos apresuremos a salir de ella cuando estemos dentro de su comunión. Amén. Inclina su rostro si está ahí en casita. Tómate un momentito. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, con gusto la puede poner ahí, que la estaremos atendiendo. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este momento. Te pido y te suplico, Señor, por todos aquellos que de algún modo, Señor, anhelamos, deseamos buscar tu rostro, hallarte, Señor. Tu palabra dice que tú te dejaste hallar por los que no te buscaban, Señor, cuanto más por los que te busquemos, Señor. Permítenos ver tu rostro,
Permítenos conocerte, porque tú dijiste, Señor, cuando dijiste y anunciaste que vendría el Espíritu Santo, dijiste, yo me voy, pero aquí os envío otro Consolador, otro Paracleto, otro semejante a mí, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tú lo dijiste, Señor, tú lo prometiste, y tú mismo dijiste en ese pasaje que el mundo no lo conocía ni lo podía recibir, pero entonces nos da a entender, Señor, que los que te amamos, los que te buscamos, lo podemos conocer, lo podemos recibir. Espíritu Santo, te necesitamos. Imploramos de tu ayuda, imploramos de tu socorro, imploramos de tu sostén. Por favor, Espíritu de Dios, no te apartes de nosotros, te necesitamos. Te rogamos tu ayuda, Señor, por favor. Te lo suplicamos, Padre del cielo, Padre eterno, Padre de la gloria. Solamente tú eres Dios. Tú eres quien está en medio de nosotros, Espíritu Santo. Ayúdanos. Ayuda, Señor, a cada vida, a cada varón, a cada mujer, a cada familia, Señor. Que no los dejes, Señor, estar ociosos, pero que también los inquiete, Señor, a una búsqueda contigo. Y si alguien te ha contristado, si alguien te ha ofendido, te ha hecho a un lado, Espíritu Santo, perdónanos, Señor, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a tenerte como principio, como primordial, como primero, Señor, en nuestras actividades, en nuestro diario vivir. Por favor, Espíritu Santo, ayúdanos, porque también dice la palabra que tú eres quien nos ayuda a orar como conviene, aún con los gemidos indecibles, Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, Padre, por este privilegio. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues aquí seguimos. Nos vemos, yo creo que, no sé si la próxima semana. Pero trataré porque me toca salir a trabajar a Irapuato. Pero trataré de hacer la conexión. Bendiciones, cualquier duda, cualquier pregunta, con gusto la puede hacer en el grupo o aquí mismo en el video. Muchas gracias por su compañía. Bendiciones y recuerde, más de Él, menos de nosotros. Más de Él, menos de mí. Bendiciones.